Hola a todos, bienvenidos a Top Skills Club, un espacio en donde damos voz a los empresarios, líderes, para que nos compartan sus experiencias, sus desafíos, sus retos. Soy Catalina Hernández y hoy vamos a hablar de liderazgo, de innovación, de emprendimiento, de impacto social. Y estamos muy emocionados porque tenemos una invitada muy especial que abarca todas estas iniciativas en los proyectos en los que ha participado y en los que ha emprendido. Le quiero dar la bienvenida a Yesenia Valencia, una empresaria extraordinaria, quien es CEO de Valencia Producciones, dueña de Smart Films, Stargate Colombia y cofundadora de la Fundación Amamos. Bienvenida. Catalina, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio y por esta invitación. Nos encanta tenerte acá. Bueno, Smart Films ha sido revolucionario en la industria del cine. Quisiera saber y quisiera conocer qué inspiró esta idea. Bueno, todo el mundo se imagina que SmartFilms me lo inventé yo no me inventé SmartFilms y creo que es súper importante hacerle un homenaje al creador de este festival, se llama Juan Beltrán. Juan Beltrán hasta hace muy poco era nuestro socio, ya decidió cómo emprender otros caminos, pero nos dejó este hermoso festival. SmartFilms nació en su cabecita porque yo creo que todos sentíamos que el cine era muy excluyente por muchas razones y esto siempre lo digo y es un discurso que lo recalco y es: cuesta tanto producir nuestras películas en Colombia que pues contar nuestras historias se vuelve muy difícil. Entonces dijimos, ¿qué pasa si logramos hacer un festival de cine donde la gente pueda contar sus historias a través de la herramienta de comunicación que tiene todo el mundo al alcance de su mano, que es un celular? Y bueno, ahí nació SmartFilms en el 2015 con esta, digamos, ilusión de poder democratizar el cine y la verdad fue que nunca nos esperamos el éxito de este festival. O sea, realmente creo que era una iniciativa que todas las personas colombianas estaban esperando. Genial. Bueno, queremos conocer un poquito de cómo llegaste a esta visión, porque finalmente, si bien nos compartes que es una iniciativa conjunta con la persona que nos comentabas, pues queremos conocer cómo fue este camino y este paso del mundo artístico al mundo empresarial, porque eres una persona súper polifacética, sabemos que, bueno, eres psicóloga social, además actriz y, bueno, una exitosa empresaria. Entonces queremos conocer cómo fue ese camino. Bueno, el camino fue muy lindo. Realmente nosotros ya cuando llegó SmartFilms a nuestra compañía, nosotros ya llevábamos 2 años con la empresa que se llama Valencia Producciones. Valencia Producciones nace con un centro de negocio súper específico que eran los VFX. ¿Qué son los VFX? Los VFX era lo que antiguamente se llamaban los efectos especiales. Eran las explosiones de las películas, la volcada de los carros, los disparos. Todo esto se llamaba efectos especiales porque se hacían en vivo y en directo. Entonces, digamos que tocaba explotar un edificio, pues tocaba explotar el edificio. Llegó el mundo digital, llegó toda esta tecnología y los efectos especiales se volvieron efectos visuales. Ya entonces quería decir que explotar el edificio no había que hacerlo en vivo y en directo, sino que se hacía en postproducción y con efectos digitales. Mi hermano, pues que toda la vida soñó con ser Steven Spielberg, que se veía la película Tiburón, cuadro a cuadro, Matrix, era muy obsesivo de los VFX. Le gustaba mucho, pero pues era como un hobby, algo que él hacía con sus amigos. Y llega a Colombia una producción que se llama Chica Vampiro, que seguramente... ¿Tienes hijos, Catalina? Sí, claro. ¿Cuántos años? 17. Ah, bueno, yo creo que tu hijo vio Chica Vampiro. Chica Vampiro fue serie en la que se volvió famosa Gracie. Bueno, esto era una serie que era infantil, juvenil, y la trae Nickelodeon a Colombia para que la hiciera RCN y Televideo. Y pues imaginarán que esto tiene un VFX cada 3 segundos. O sea, esto los ojos se ponen rojos, los colmillos crecen, los vampiros vuelan. Y los VFX en Colombia en ese momento eran muy exclusivos del cine y de la publicidad. Los cobraban por segundo y como siempre lo he dicho, la televisión es una fábrica de chorizos, o sea, uno tiene que hacer 20 escenas diarias, o sea, para que los costos puedan dar. Y entonces sintieron que no iban a poder hacer Chica Vampiro en Colombia, que era imposible hacerlo por costos y por tiempos. Entonces me buscaron para hacer casting, yo les propongo a mi hermano va y resuelve Chica Vampiro. Y bueno, ahí arrancó nuestra compañía haciendo VFX. Entonces nos encantaba porque, pues obviamente, producciones como Chica Vampiro hay una cada 40 años. Entonces nos tocaba como qué hay que hacer y cuál es la estrategia para poderle llegar a digamos, a la televisión normal con los VFX. No, pues entendieron que antiguamente, digamos, por ejemplo, si aquí teníamos una ventana, pintaban un backing con un jardín, pero era pintado.
el VFX nos permite poner ahí a Nueva York, a Miami, ponerle el fondo que nos dé la gana, hacer que pase un avión por encima, o sea, podemos hacer muchas cosas y eso fue como un camino muy lindo de innovación que le trajimos a la televisión en Colombia y empezamos a contarles que se podían hacer los VFX para series, digamos, comunes y corrientes. Entonces ya llevábamos 2 años que ya habíamos producido series importantes en VFX y llega Juan. Juan era alumno de mi hermano, Juan Beltrán, y llegó con la idea de hacer Smart Films. Y la verdad es que cuando yo vendía los VFX, a mí me gustaba mucho porque mostrábamos reels y la gente era como, "Ay, ustedes hacen eso, ustedes hacen eso". Y me gustaba mucho hacer lo que nadie se atrevía a hacer. Y hacer lo que nadie se atrevía a hacer, con el tiempo me di cuenta que era innovación. Entonces, cuando Juan dijo, hagamos cine con celular, pues era algo que nadie se atrevía a hacer cine con celular. Entonces ahí me enamoré de la innovación y nace este festival con la premisa de democratizar el cine. Maravilloso. De tu historia retomo un hilo conductor que es el tema de la innovación, ¿verdad? Entonces, pues nos interesa mucho conocer cómo ha sido ese trayecto de la innovación. ¿Ha sido fácil innovar? Porque muchas veces nosotros como empresarios nos encontramos con dificultad de generar cambios en los equipos de trabajo, cambios en cómo te perciben, cambios en las propuestas de valor, porque el mundo cambia, está evolucionando. Entonces, cuéntanos un poco con qué retos te encontraste para poder implementar estos procesos innovadores y estas iniciativas tan innovadoras en tu carrera. Pues mira, la innovación siempre será un salto al vacío, pues porque se llama innovación, es algo que nadie ha hecho, son cosas que digamos son difíciles de probar muchas veces. Entonces, yo creo que lo más complicado de la innovación es que te crean, ¿no? Es como lograr que te crean. ¿Por qué? Porque cuando ya hay tesis probadas, entonces es muy fácil, como, bueno, yo ya sé que esto funciona, esto no funciona, esto sirve, esto no sirve, bueno, ya está listo. Pero cuando uno dice, es posible, por ejemplo, con SmartFilms me pasaba, cuando yo tenía que ir a buscar patrocinios, era muy chistoso porque, claro, es para decirle a la gente, seguramente, quizás a la gente le guste, porque todo el tiempo estás con una idea. Esta idea yo la puedo llevar a la acción, pero necesito que alguien me crea. Y bueno, he contado con la suerte de que todos los procesos que hemos tenido en la compañía siempre ha habido un loco que nos cree. Siempre hay alguien que dice, bueno, les voy a creer. Por ejemplo, en los VFX, claro, Chica Vampiro no era difícil de creer porque estaban muy embalados en cómo vamos a resolver esto. Pero cuando ya teníamos que dar ese salto entre Chica Vampiro y una producción común y corriente, aparece una productora que se llama Silvia Durán, hoy en día trabaja con TIS, que logramos convencerla. Y dijo, me le voy a medir. Porque además también el tema de la innovación es importante. ¿Por qué? Porque la innovación tiene que traer mucho valor. O sea, vamos a tirarnos al vacío, pero si nos caemos, tenemos 2 opciones. O tenemos un colchón que nos resista, o nos priquillamos todos. Entonces, el ejercicio de la innovación sí es importante, es un paso muy importante para todo el emprendedor que esté jugándosela por la innovación, hacer muchas pruebas, hacer test y hacer ejercicios importantes de investigación para que sepas que lo que estás proponiendo es realizable, es rentable y que funciona perfectamente para el campo en el que te estés moviendo. Genial. Bueno, escuchándote, percibo que has tenido que echar mano de unas habilidades que no siempre tenemos que fortalecer y que tenemos que desarrollar. Y pues a través de tu proyecto también he visto que estás trabajando en temas de formación a nivel de empresa, ¿cierto? Nosotros pues como Top Skills pues queremos también comunicar y trasladarle a las empresas lo importante que es el desarrollo de las habilidades y de las competencias dentro de los proyectos. Y bueno, me gustaría conocer cómo has implementado este tema de la formación en tu proyecto empresarial. No, es uno de los pilares más importantes de nuestra compañía, precisamente por la innovación. Por ejemplo, cuando arrancamos con los VFX, pues encontrar artistas visuales en Colombia ha sido casi imposible, ha sido súper difícil que los jóvenes sepan que eso es una carrera que existe. Bueno, no es una carrera en Colombia en este momento, ya estamos hablando con la Universidad del Rosario para implementarlo como carrera y hacer que muchos jóvenes en nuestro país sepan que pueden hacer VFX para grandes películas de Hollywood, por ejemplo. Entonces, es decirles, mire, aquí estamos y tenemos toda la capacidad de capacitar. Entonces, por ejemplo, con Starry A, que es nuestra compañía de VFX, o digamos nuestro centro de negocio,
Nos tocó capacitar jóvenes, hicimos una convocatoria gigante en el SENA, hicimos muchas cosas para encontrar jóvenes que tuvieran esas habilidades. Nos tocó capacitarlos a cada uno, los capacitábamos, les pagábamos para que estudiaran 8 horas diarias, aprendieran, les dábamos 3 meses. Durante esos 3 meses veíamos quiénes tenían las habilidades para eso y entonces ya podían forjar a un proyecto. Los que no, pues nada, hasta luego, gracias y pues nada que hacer. Entonces todo el tiempo estábamos en ese ejercicio y lo mismo pasó con SmartBeams. Precisamente cuando todo es innovación, pues tienes que empezar a capacitar. Entonces primero nos tocó hacer una gran investigación de que con el celular se podía producir contenido de alta calidad. Afortunadamente los celulares nos escucharon y empezaron a implementar, esto es más una cámara con teléfono, sí, que un teléfono. Entonces, ellos también empezaron a apostarle a que el celular podía grabar en 4K, a que podíamos tener aplicaciones que te volvían la cámara manual, a que ya no importaba si tenías los super megapíxeles, porque los megapíxeles podías lograrlos a través de una aplicación. Entonces, digamos que la tecnología nos fue avalando todo este proceso y hoy en día, pues con SmartFilm nos vamos a regiones donde le enseñamos a los jóvenes a hacer cine con celular. Y ahora arrancamos un proyecto gigante en la ciudad de Medellín, donde le vamos a apostar a capacitar muchos jóvenes en la ciudad para que se vuelvan emprendedores con el celular. El celular es una herramienta muy poderosa, o sea, de verdad, creo que en este momento podríamos decir que es uno de los pilares fundamentales de la creatividad. Y con eso podemos decir que también un joven con un celular tiene una gran herramienta poderosa de poder volverse un gran emprendedor y que pueda impactar los emprendimientos de sus cuadras o de sus barrios o de sus regiones. La señora que vende las arepas, el señor de la carnicería, el de la miscelánea. Yo puedo llegar con el celular y proponerle, abrirle redes sociales, producirle un contenido muy interesante y empezar a potencializarlo desde la transformación digital. Entonces, nada, estamos montándonos muy juiciosos en ese proyecto, pero para nosotros es fundamental la capacitación. Ahorita decías, sí, yo soy actriz, yo estudié para ser actriz, yo estudié para ser psicóloga, yo hoy en día estudio para ser empresaria. Yo creo que si uno no se capacita, no se lo come vivo el mundo, y más cuando el conocimiento está cambiando cada 3 segundos. Entonces cada 3 segundos tienes que estar actualizado de qué está pasando con la humanidad, cuáles son las tendencias, cuáles son los negocios que se quiebran, cuáles son los que están funcionando, o sea, qué está pasando con la bolsa de valores. O sea, sí o sí necesitamos, los que queremos tener empresa, entender el mundo macroeconómico y el microeconómico también. Creo que es fundamental. Bueno, muchas gracias por compartirnos todas estas experiencias. Desde el punto de vista de la educación, estamos viendo cambios muy importantes. Estamos viendo que cada vez necesitamos profesionales que se adapten justamente a todos estos cambios. Y como comentabas, pues algunas veces el sector educativo tiene una oferta que se limita a temas muy tradicionales. Entonces necesitamos que cambien, necesitamos que evolucionen. Y bueno, esta iniciativa es una generadora de cambios. Entonces, pues te felicito por todo este proyecto. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia tan importante. Quiero retomar un tema que es muy importante para los empresarios y que estamos todos como con una, digamos, una tarea pendiente, y es el tema del impacto social. ¿Cómo incorporamos iniciativas de impacto social en nuestros proyectos? Cuéntanos de tu experiencia. No concibo un negocio que no tenga impacto social. La verdad es que creo que hoy en día tenemos que apuntarle a todo lo que implica la sostenibilidad del medio ambiente, la empleabilidad, la responsabilidad social. O sea, yo creo que no tiene sentido un negocio que sea solamente una responsabilidad financiera. Yo creo que eso eso va a tender a desaparecer. Creo que si como empresarios no empezamos a entender que yo tengo que montar un negocio que sea responsable con el planeta en todos los sentidos, no solamente en el ambiental, sino en el social, creo que le estás apuntando al futuro, que le estás apuntando a lo que se viene y a las tendencias que se vienen. Yo hoy en día veo en todas las compañías, todas, de verdad estoy viendo las grandes compañías volcadas a pensar en cómo poder tener impacto social y cómo hay que hacer grandes inversiones en el impacto social. Entonces no creo que hoy en día funcione simplemente un negocio al que yo le voy a apostar solo para que me dé dinero. No, creo que eso ya no, creo que hoy en día la tendencia del mundo no te lo va a permitir. Además, creo que vas a desaparecer rápidamente. Así es, lo entendemos así. Yo quisiera que nos cuentes un poco de este tema de inclusión. ¿Cómo has incorporado la inclusión dentro
dentro de tu proyecto, porque está presente desde la propuesta inicial de, oiga, ¿cómo hacemos para revolucionar este mundo del cine y hacerlo más asequible a un gran público, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poco esa inclusión, cómo se manifestó en tu proyecto. Cata, mira, yo debo ser absolutamente sincera. En honor a la verdad, debo decirles que me ha tocado aprender muchísimo porque ni siquiera fueron iniciativas mías, fueron iniciativas que llegaron a Smart Films y yo al principio no las entendía. Entonces, por ejemplo, yo recibo una llamada del Ministerio TIC donde me dicen, si vas a tener el festival más incluyente y democrático del mundo, te hacen falta las personas con discapacidad. Yo, por ejemplo, decía discapacitados. Hoy entendí que esa palabra no era correcta y me tocó aprender el lenguaje de la inclusión, que eso es el primer paso que tenemos que dar nosotros como seres responsables con una sociedad. Entonces me tocó aprender, yo decía, una categoría para discapacitados. No, señora, no se dice discapacitados, se dice en condición de discapacidad. Ahora ya no se dice en condición de discapacidad, ahora se dice personas con discapacidad. Y todos los días esos lenguajes se van puliendo y se van purificando, digamos, para que todos los días seamos más sensibles y más protectores de la inclusión y de la democratización. Entonces, lo primero fue que yo cuento con una fortuna gigante y es que en mi familia no hay personas con discapacidad y eso hizo que a mí no me importara, que yo fuera por el mundo normal. Cuando a mí me llaman del Ministerio TIC y me dicen, Jesse, queremos esa categoría para personas ciegas, sordas, discapacidad cognitiva y discapacidad física. Inicialmente mi respuesta fue que no, yo sentía que eso era excluirlos, era como armar una categoría solo para ellos, era como excluirlos, pero si ellos pueden participar en cualquiera de esas categorías. Y yo esta anécdota la cuento porque para mí, si ya la escucharon, no la vayan a olvidar, y si no la han escuchado, memorícenla. Y es que yo llego donde Ray Charrupi es un negro divino, bayuno, caleño, que es un activista, y Ray tenía en ese momento un congreso que se llamaba Chao Racismo. Yo voy al Congreso Chao Racismo y le cuento, y le mira lo que me está diciendo el ministerio, y me dice Ray, vemos cuántos negros tenés en tu oficina. Y yo, no, pues yo no tengo negros en mi oficina, pero no porque no quiera, o sea, las puertas están abiertas. Y me dice, ¿te das cuenta de la importancia de las cuotas de inclusión, Jesse? Y yo, entonces quedé como súper impactada y dije, claro, cuando hay una población que lleva tantos años relegada, que ha sufrido esclavitud, que ha sufrido una ciudad no accesible, pues yo tengo que abrir una cuota de inclusión para ellos. O sea, es casi obligatoria. Y cuando él me dice eso, a mí se me rompe la cabeza porque yo eso no lo había entendido. Así que voy para el Ministerio TIC y les digo, vamos a tener una categoría. Bueno, pues me di cuenta que cuando yo le dije a las personas ciegas, sordas, ustedes pueden hacer cine, era como, nosotros sí, ustedes pueden. El decirles que ellos pudieron. Se les abrió la puerta. Entonces, yo recuerdo que ese primer festival, ¿alguno de ustedes ya se había atrevido a hacer cine? No. ¿Ninguno? No, ninguno. ¿Lo están haciendo porque se los dijimos? Sí. Entonces entendí que sí había un ejercicio de estimulación y de motivación para empezar a cambiar sociedades. Y entonces cuando entendí eso, me empezó a pasar una cosa muy curiosa en el festival y era que el 80% de las personas que entraban a nuestra página a investigar la convocatoria, a leer los términos y condiciones, a entender cómo funcionaba Smart Films, eran mujeres. Y el 20% eran hombres. Pero cuando llegaban los cortometrajes, el 80% eran hombres y el 20% eran mujeres. Y yo dije, yo creo que aquí nos está haciendo falta la cuota de inclusión. Entonces me voy para el Ministerio TIC y les digo, me está pasando este fenómeno. Yo creo que necesitamos estimular a las mujeres porque algo está pasando entre el computador y la realización del corto. Y bueno, empezamos a hacer una investigación y nos dimos cuenta que efectivamente las mujeres pues le teníamos mucho miedo a la tecnología. Normalmente cuando a ti se te daña el celular, lo que haces es, mi amor, ¿me lo arreglas? O papi, ¿me lo arreglas? Estamos cediendo un espacio, que es el espacio de toda la investigación tecnológica, y se la estamos entregando a los hombres. Y entonces dijimos, una categoría solo para mujeres, y ahí nacen Revolucionarias TIC. Y bueno, te voy a contar, es una categoría que lleva 4 años, y el año pasado cerramos con el 53% de participación de mujeres. ¿Y qué significó? Una cuota de inclusión, que no podemos soltar todavía, porque cuando se suelta, baja. Entonces necesitamos fortalecerla. Seguramente en 200 años ya vamos a estar todos en una normatividad igualitaria,
pero en este momento no pasa. Entonces ahí entendí la inclusión, pero como les cuento, me ha tocado aprenderla y aprenderla. Si usted me está escuchando, no cometa el error que yo cometí de no saber nada y de que me llegara. Yo creo que hay que ir a buscar. Bueno, Yesenia, quiero que nos cuentes un poco qué viene para Smart Films, qué visión tienes para este gran proyecto. Bueno, sí, estamos en proceso de transformación, incluso ya estamos contratando un equipo con el que nos vamos a pensar la segunda década de este festival. Smart Films ya es una tesis probada, ya nos dimos cuenta que funciona, que a los jóvenes les gusta, que se mueren por contar sus historias. Entonces creo que vamos a dar un paso bien importante, que fue un poco de lo que te hablé, y es el ejercicio de llevar nuestro festival a otro nivel y a los participantes también llevarlos a otro nivel. Entonces ya estamos organizándonos esa segunda década de procesos, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Entonces digamos que estamos muy contentos y ya pensándonos esa siguiente década así va a ser. Y bueno, en este momento, y pensando en el aquí y en el ahora, están abiertas las convocatorias hasta el 21 de agosto para que todo el mundo participe. Entren a nuestra página www.smartfilms.com.co. Ahí ustedes van a encontrar categorías en las que pueden participar y puede participar todo el mundo. O sea, cualquier persona que me esté escuchando en este momento puede participar de nuestro festival. Las únicas personas que están inscritas en nuestro festival son menores de 12 años, porque además el hecho de ser psicóloga implica que para mí un niño menor de 12 años no debería tener celular. De resto, de 12 años en adelante, todo el mundo puede participar. Maravilloso. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa articulación, sector público, academia, Smart Films. ¿Te has sentido respaldada? ¿Has tenido que ir a buscarlo? Cuéntanos cómo ha sido esa iteración. Tengo que ir a buscarlo. Siempre tienes que ir todos los días, levantarte, hacer 30.000 llamadas, buscar todas las citas posibles, recibir miles de nos y hasta que llega el sí. Y sí, Smart Films es un puente entre la empresa privada y las grandes marcas, entre los medios de comunicación, entre las instituciones gubernamentales, entre ONGs. Entonces sí, afortunadamente nosotros somos como ese puentecito que permite cerrar ese embudo de conversación que se tiene muchas veces, por ejemplo, las grandes marcas con sus clientes, las instituciones con los ciudadanos. Entonces creo que Smart Films se vuelve en ese puente que es absolutamente potente, pero además potente, fascinante. Es un puente de ilusión, de sueños, que le permite conectar a estas grandes instituciones y grandes marcas que además tienen unos propósitos lindos y bellos y que se los quieren comunicar a estas nuevas generaciones. Bueno, entonces, sector empresarial, tenemos una gran invitación a participar de este enorme proyecto con tantas características tan significativas y además que nos muestra un camino de inclusión, de liderazgo, de innovación. Pues no nos queda sino vincularnos como podamos a estas iniciativas y agradecerte por acompañarnos hoy, Yesenia. Ha sido supremamente valioso para nuestros oyentes oír de tu experiencia, de tus iniciativas de liderazgo, de innovación y bueno, y de poder ver cómo podemos aplicarlas cada uno en nuestro proyecto. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Catalina, y felicitaciones. Me alegra mucho ser la primera persona que vas a entrevistar y ojalá vengan muchas más y que esto crezca, porque yo siempre creo que esto hace parte de la comunicación y comunicar es educar. Así que muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en Top Skills Club.